Una palabra de Dios es suficiente para sanar todo nuestro interior. Este es el podcast de la Iglesia Cristiana Comunidad Expreso. Bienvenidos. He titulado esta enseñanza Generosamente. Diga conmigo, generosamente. Quiero iniciar diciendo que el universo, la creación, habla acerca de la generosidad de Dios. Antes de que Adán respirara por primera vez, antes de que sucediera la creación del hombre, Dios ya había preparado un lugar, un espacio necesario para la vida de Adán y Eva. Y fíjese que Dios, antes de crear al hombre, creó océanos, bosques, ríos, animales, frutas, oxígeno, luz solar, y toda esta abundancia Dios la creó antes de que existiera una necesidad. Y quiero que esto sea importante en el mensaje que voy a estar desarrollando. Dios creó abundancia, óigame bien, antes de que existiera una necesidad. O sea, antes de que Adán y Eva estuvieran endeudados y no tuvieran para pagar el arriendo y los servicios, Dios había creado, diga conmigo, abundancia. No los escuché. No, pero dígalo así. Abundancia. Dígale que tiene al lado, abundancia. Quizás no es lo que tenemos hoy en los bolsillos, pero Dios creó todo en abundancia. Y la creación revela que Dios no piensa en términos de escasez. Dios no piensa en poquito. Dios no es escaso. O sea, pudo haber creado un río, no, dijo un océano. Océanos, agua y agua por montones. Y luego puede decir, podríamos llegar a pensar y a decir, la pregunta no es cuán grande es el universo. La pregunta es, ¿qué nos enseña el universo acerca de Dios? Galaxias, millones de estrellas, bosques, millones de árboles, millones de flores de diferentes tipos. Y la respuesta es, nuestro Dios es un Dios generoso. Amén. La creación fue la primera evidencia de la generosidad de Dios. Antes de crear hombres y ponerles tareas y hacer de que se desarrollara como tal la humanidad, antes de todo eso, Dios fue generoso haciendo la creación en abundancia. Y quiero por favor que vaya a su Biblia, Génesis capítulo 1, verso del 26 al 28. Dice la palabra: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, ¿cómo? A nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, diga conmigo, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer, ¿qué? Los creó. Verso 28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. ¿Cuál fue la bendición de Dios? Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué es multiplicarse? Está relacionado con ¿qué? Con generosidad, con abundancia. Sumar. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Siempre que pensamos en que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿qué es lo primero que se le viene a usted a la cabeza? De las predicaciones que ha escuchado, de los estudios teológicos o de lo que ha escuchado por ahí. Siempre que pensamos
tenemos algunos conceptos. Pensamos que Dios es bueno, entonces debemos nosotros ser misericordiosos y pensamos en muchos atributos de Dios. Pero en esta ocasión, algo que es maravilloso y extraordinario de Dios, que deberíamos tener nosotros, que fuimos creados bajo un diseño original, es que Dios es un Dios, diga conmigo, generoso. ¿Estás comprendiendo eso? Entonces, segunda de Corintios, capítulo 9, verso 8, dice: y Dios proveerá con generosidad, diga conmigo, todo lo que necesiten. ¿Alguien se alegra por eso? No suena tan convencido, la verdad. Voy a volver a leerlo, le voy a dar otra oportunidad. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¿Alguien se alegra por eso? Dile que tienes al lado, hey, no te preocupes. Dios va a proveer con generosidad. ¿Estás comprendiendo la generosidad de Dios? Que no estamos hablando de poco, sino mucho. ¿Estás comprendiendo que cuando Dios creó el universo y creó todo lo que existe, no fue escaso en su creación? O sea, pudo haber hecho un árbol, y que hayan los mismos árboles en todos lados. Pero no, hizo millones de especies de árboles. Eso deja ver su grandeza y su generosidad. Entonces dice que nos va a proveer, diga conmigo, todo lo que necesitamos. Ahora, sigue diciendo el versículo: entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Iglesia, no somos depósitos para guardar y guardar bendiciones. Somos canales en donde lo que recibimos necesitamos compartirlo con otros. Esa es el ADN de Dios sobre nosotros. Ser generosos. La iglesia debería ser generosa. Y cuando yo hablo de generosidad, no puedo limitar la generosidad solamente a una área de nuestras vidas. Sé fiel en tus diezmos y tus ofrendas y da más dinero en la iglesia, porque entonces te va a ir bien. La generosidad no está limitada a un punto o a un área de nuestras vidas. La generosidad tiene que ver, diga conmigo, con todo lo que yo soy. Amén. Y te quiero enseñar 4 verdades basadas en este versículo de segunda de Corintios capítulo 9. Te quiero enseñar 4 verdades que nos van a ayudar a ser personas más generosas. ¿Cuántos quieren ser generosos? Necesitamos cambiar, haga su dedito así, por favor. Necesitamos cambiar el chip aquí. ¿En dónde? No, en la 100 no. ¿Qué hay dentro? En nuestra mente, en nuestros pensamientos, a ser más generosos. Hay algunas personas que por tradición familiar no son generosos, son más bien. No, yo no dije eso. Si usted quiere juzgar a su hermano, hágalo, pero yo no dije eso. Hay personas que por cultura familiar, no, la plata no es para regalarla. Pero en el reino de Dios funciona de una manera totalmente distinta. Y en últimas, cuando somos generosos, los mayores, los más bendecidos, ¿quiénes somos? Nosotros. Diga conmigo, yo soy el más bendecido. ¿Ok? Primer punto, la generosidad comienza en Dios. Voy a volver a decirlo. La generosidad comienza en Dios. ¿Qué fue lo primero que dijo en medio de la creación? Y Dios proveerá con generosidad. Pablo comienza hablando, no comienza hablando de lo que damos nosotros. Pablo no empieza diciendo que la generosidad está en cuanto tú te metes la mano al bolsillo y tienes para darle a otros. Está diciendo en este pasaje, el inicio dice que Dios proveerá con generosidad. Comienza hablando de quién es Dios.
la generosidad no nace en nosotros naturalmente, nace en Él. ¿En quién nace la generosidad? En Dios. Él es la fuente de generosidad. Él es el que pone empatía en nuestro corazón para movernos, para ayudar, para dar, para hacer algo por alguien. Es Él la fuente de generosidad. Escucha esto, Santiago capítulo 1 verso 17 dice: todo lo que es bueno, perfecto, es un regalo que desciende a nosotros. ¿De parte de quién? De Dios. Y no está diciendo solo del Dios por allá del cielo, de Dios que nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Iglesia, la Biblia nos está enseñando y nos está diciendo, nos está dejando ver entre líneas que Dios es un Dios generoso. A veces, en medio de las crisis, de las luchas que podemos tener a diario en nuestra economía, en la familia, la gente llega a pensar que Dios no lo es. Y eso es una gran mentira de Satanás, llamémoslo por su nombre, para que nosotros no confiemos en el poder y la grandeza de Dios. Toda bendición tiene una fuente, y la fuente, diga conmigo, es Dios. Toda bendición tiene una fuente, y la fuente de nuestra abundancia es Dios. Muchas veces vivimos como si lo que tenemos fuera producto exclusivo de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestras capacidades. Y vivimos como en ese orgullo de es que lo que yo tengo me lo he ganado a pulso y soy muy bueno en mi trabajo y muy buen negociante y soy una persona bendecida y adinerada porque esto lo he conseguido yo. Iglesia, la Biblia nos recuerda que todo proviene de Él. Diga conmigo, la vida, la salud, las oportunidades, diga conmigo, los dones y los recursos. ¿Sabes cómo se llama eso? Gracia. Esa es la gracia de Dios, que nos da en amor, en abundancia, como Él quiere, porque Él es bueno, porque Él es generoso. Entonces, una persona que es agradecida se vuelve generosa. Una persona que cree que todo lo que tiene le pertenece porque se lo ha ganado a pulso se vuelve egoísta. Retomemos, una persona agradecida se convierte en una persona como generosa, pero una persona que cree que todo le pertenece se vuelve como egoísta. No me coja mi guitarra, no me la toque, mi micrófono, mi aromática. Una persona que cree que todo le pertenece es una persona que tiende a ser egoísta. Y miren, esto de la generosidad no puede ser algo meramente intelectual. Necesitamos llevar esto a una acción que nos permita ejercitarnos para poder nosotros convertirnos en personas generosas. Y yo en cada uno de los puntos voy a dejarle una tarea, así es de que tome notas. Quiero que hagamos una lista de 5 cosas que Dios nos ha dado en este tiempo. Y quiero que agradezcamos a Dios cada mañana por ellas. Iglesia, la gratitud es el primer paso hacia la generosidad. ¿Está claro eso? ¿En dónde comienza? ¿Quién es la fuente de la generosidad? No los escuché atrás. ¿Quién es la fuente de la generosidad? Dios, no nosotros, es Dios. Ahora, sigamos viendo la siguiente parte, valga la redundancia, del versículo. Punto número 2. Dios nos provee para que vivamos sin temor. Y dice el versículo, todo, ¿qué cosa? Lo que ¿qué? Volvamos a leer todo el versículo.
Dice, y Dios proveerá con generosidad. Dígalo fuerte, todo lo que necesiten. Y Dios, es más, vamos aprendiéndonos de memoria. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Escuche, el segundo punto que te estoy enseñando es: Dios nos provee para que vivamos sin temor. Dios está prometiendo, diga conmigo, provisión. No promete que va a cumplir todos nuestros caprichos. Ay, hagan así. Ay, yo pensé, pastor, que era la BMW. Yo pensé que era eso. Promete suplir nuestras necesidades. Todo lo que necesitan, todo lo que necesiten, lo va a suplir. El miedo es uno de los mayores enemigos de la generosidad. Cuando tú tienes miedo y acumulas y dices, esto es mío y no puedo compartir con nadie, mañana me voy a quedar sin comida, es lo último que tengo. Entonces, cuando vivimos en ese temor es el principal enemigo de la generosidad. Muchas personas no comparten por miedo, por temor al mañana, a lo que pueda pasar. Pero el reino de Dios, iglesia, no funciona de esa manera. Mateo capítulo 6, verso 31 lo enseña el Señor Jesús en medio del sermón del monte. Enseña esta verdad tan importante en el reino. Mateo 6, 31 dice: así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de ¿quiénes? ¿De quiénes? ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que no creen en Jesús, que su vida está separada de Él. Pero dice en la escritura, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Fíjese cómo la Biblia nos revela y nos deja ver a Dios como un Padre. Es el segundo versículo en el que podemos ver su Padre. Padre que sabe ¿qué cosas? Sus necesidades. Jesús enseña que los hijos de Dios no viven dominados por la ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y cómo voy a pagar el semestre? ¿Y cómo voy a pagar el colegio de mis hijos? Y el arriendo y la casa y los negocios y las inversiones. ¿Y cómo esto? Y ese temor. Necesitamos soltar esos temores y empezar a confiar en la provisión de Dios. Escuche, no se trata en la vida cristiana, y no me malinterprete este mensaje. El pastor dijo que Dios es generoso, entonces voy a ir esta semana a sacar un carro a crédito y Dios va a proveer y me voy a comprar, no sé, denme ideas, porfa, es que no pienso en cosas para comprar. Algo que usted quiera comprar. ¿Nadie? Bueno, Señor, gracias. Aquí nadie piensa en cosas de este mundo. Una iglesia, por ejemplo. Un terreno. Nadie dijo amén. Bueno, está bien. Iglesia, no quiero que me malinterprete, porque Dios prometió cumplir y proveer en abundancia nuestras necesidades. No aquellas cosas que queremos comprar para suplir nuestros vacíos, lo que no pudimos tener en tiempo atrás. Entonces necesito suplir ese vacío y llenarlo. Eso no es lo que Dios prometió. Y muchas veces, por llenar ese vacío con otras cosas, nos endeudamos, cometemos errores financieros. Pero la generosidad de la que habla Dios va mucho más allá de algún capricho que yo quiera suplir. ¿Me estás comprendiendo? Y no estoy diciendo que no sueñes, no estoy diciendo con esto entonces que no anheles o desees algo grande, hermoso. No estoy diciendo eso. Quiero que con fe responsable podamos entender que realmente es la abundancia de Dios. Porque muchas personas con poco viven en la mayor abundancia de sus vidas, y otras personas con mucho viven en escasez.
¿Me comprendes? Entonces, revisemos muy bien cómo está nuestra condición. La generosidad es una declaración de confianza, y cada vez que nosotros compartimos con alguien, estamos diciendo: mi seguridad no está en mis recursos, no está en lo que tengo, mi seguridad está en Dios. Hace muchos años estábamos recién casados con mi esposa, pasando una de esas temporadas de inicio de matrimonio, económicas. Dios me había pedido dejar todo donde yo trabajaba con la música y dedicarme solo a Él, y eso generó muchas cosas en nuestra vida financiera. Y recuerdo que estaba grabando en un estudio de un amigo y grabé, terminé, él me pagó y le había llegado una bendición a su casa, una caja gigante de mercado. Y nosotros por esos días no habíamos hecho mercado, no teníamos nada. Nuestra nevera era una literal fuente, agua y luz. Entonces, cuando yo ya fui a salir del estudio, me dijo: amigo, queremos compartir esta bendición contigo y con tu familia. Cuando me sale con una caja grande, yo no la podía cargar. Y orgulloso: no, pero por dentro, muestre para acá, estaba corriendo. Pero llegué muy feliz a la casa con la caja. Mi amor, mira, y no era pastas Gabasa, perdóneme, pero a veces damos lo más barato. No, era lo mejor. Mi esposa había ido al supermercado esa mañana con el carrito desocupado, sacando en fe lo que quería. Uy, Señor, yo quiero yo esto. Y en la caja iba exactamente lo que ella le había pedido al Señor en el supermercado. ¿Es verdad o mentira? Es verdad, es verdad. Y recuerdo, en esa alegría que estábamos, a la tarde llegó un amigo, una de esas visitas extrañas que usted: ¿qué pasó? ¿Por qué llegó? ¿Me va a quitar el mercado? No, mentiras. Entonces llegó a la casa y hablábamos y sentíamos que él como que nos quería decir algo, pero no sé, algo se quedó ahí como inconcluso. Y recuerdo que mi esposa fue a hacer algo en la cocina y el Espíritu Santo le dijo: dale la mitad del mercado a esa persona. Y Lauren me dice: amigo, espérame un segundito. ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, que aquí tengo el mercado, el Señor me dijo que le diéramos la mitad. Yo: no, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo le vamos a dar la mitad? Esa bendición es de nosotros. Entonces llegó, mi esposa lo trajo: amigo, hoy nos bendijo el Señor y queremos compartir contigo esto. Ese hombre se puso a llorar y no dijo una sola palabra. Iba a nuestra casa porque no tenía para comer. Generosidad. No somos depósitos, iglesia. Somos canales para bendecir a otros. Nos sobraba la comida a mi esposa y a mí, pero de lo que tenemos, así sea poco, aprendimos a dar. Y cuando damos, somos más bendecidos. Amén. Entonces, iglesia, Dios nos provee para que vivamos sin temor. Tercer punto. Faltó la tarea, por favor. ¿Cuál fue la primera tarea que les dejé? Identificar 5 cosas, regalos que Dios le ha dado. ¿Y qué? Agradecer por ellos. ¿Cuándo? Todas las mañanas. Muy bien, segunda tarea. Identifique una necesidad de alguien y haga algo práctico para ayudarle. Iglesia, no esperes sentirse completamente seguro. Créanme,
En ese momento del mercado, lo primero que pensamos fue, qué pena, porque él tenía un buen puesto, tenía un buen trabajo, donde trabajaba siempre con corbata y pantalón de paño, zapatos embetunados todo el tiempo, elegante en su trabajo. ¿Cómo le vamos a dar eso? Y a veces sentimos inseguridad por bendecir a alguien cuando Dios nos está diciendo hazlo, y si nos dijo, hagámoslo. La fe siempre actúa primero. ¿Qué vamos a hacer esta semana también? Identificar una necesidad de alguien y vamos a hacer algo práctico para ayudarle. Amén. Quiero bendecir a todas las personas que hoy trajeron algo, un aporte para la necesidad de nuestro país. Qué bendición. Eso ha sido algo maravilloso. Les confieso que he tenido una semana en la que me levanto en la noche muy asustado, pensando que va a temblar, como unos ataques de ansiedad o pánico, no sé, pero me dura muy poco, vuelvo y me quedo dormido rápidamente, la verdad, que no me despierta nada, pero me asusto. Ay, va a temblar. Señor, en el nombre de Jesús, ya. Pero producto de tanta información, tantos videos, tantas cosas que hemos visto, pero hay algo que me encanta ver. Hay algo que me llena el corazón de alegría. Hay algo que me conmueve muchísimo, y es ver los camiones llenos de comida viajando al Chocó. Es la ayuda humanitaria, es la ayuda de las iglesias, es el mover de las personas, del cristiano, del no cristiano, del creyente, del no creyente. Eso es lo que necesitamos empezar a vivir. Si no hay un terremoto, no podemos expresar amor y empezar a ganarnos nuevas bendiciones cuando vivimos centrados solamente en nuestras propias necesidades. Necesitamos llenar más camiones, no solamente para que vayan al Chocó, sino para que podamos bendecir a otras personas. Iglesia, esa debería ser la cultura de la iglesia cristiana. Abundancia, porque entre más damos, más recibimos. Porque entre más damos, más personas son bendecidas. Amén. Tercero, Dios quiere que vivamos satisfechos. Diga esta palabra, satisfecho. ¿Cómo podría usted representar la palabra satisfecho en una expresión de su cuerpo? ¿Cierto? Usted toma aire. Hagan así, por favor. Como cuando se acaba de comer un pedazo de 400 gramos de carne con yuca, ají, chimichurri, Coca-Cola con hielo. No, la Coca-Cola no es de Dios. Aguapanela con limón. Y usted terminó el último pedazo, que es gordito y carne. Usted lo termina y ¿qué hace? Y se suelta ¿a dónde? Eso también podría ser algo para decir estoy satisfecho. Soltarse el botón. El que se ríe de sus picardías se acuerda, ¿no? Iglesia, Dios quiere que vivamos satisfechos. Lo que continúa diciendo el versículo de 2 de Corintios es: siempre tendrán todo lo necesario. Escucha esto, y hace unos domingos atrás prediqué el mensaje acerca del contentamiento, y quiero hablar un poquito en este punto de eso. Vivimos en una cultura que nos enseña que nunca es suficiente. Más dinero, más cosas, más equipos, más casas, más cosas, más reconocimiento. Pero el reino de Dios nos enseña totalmente lo contrario. El reino nos enseña contentamiento. Filipenses capítulo 4 verso 11 al 13 dice el apóstol Pablo: no es que haya pasado necesidad alguna vez. ¿Sí estamos todos ahí?
Porque, ¿qué dice? He aprendido a estar, ¿cómo? Contento con lo que tengo. ¿Vivía el apóstol Pablo en mansiones? ¿Vivía el apóstol Pablo viajando en primera clase para visitar las iglesias que había fundado? ¿Pasó el apóstol Pablo por la cárcel? ¿Fue apedreado? No es que haya pasado necesidad alguna vez, y dice en medio de todo lo vivido que nunca pasó necesidad, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pablo, iglesia, descubrió algo supremamente poderoso. La satisfacción no depende de cuánto poseemos. ¿Sí estás escuchando? La satisfacción no depende de cuánto poseemos. Depende, iglesia, de quién sostiene nuestras vidas. Muchas personas viven frustradas en esta vida por diferentes y múltiples razones, por no tener mucho. Viven frustradas porque vienen a la iglesia hace un montón de años y su economía, en lugar de crecer, cada vez es peor. Su familia y muchas cosas están al revés. Iglesia, para poder escalar, para poder tener más, necesitamos empezar a ser más agradecidos y a contentarnos con lo que tenemos. Porque si tú no eres agradecido con lo que hoy tienes, no esperes que Dios te bendiga con más. ¿Estás comprendiendo? Dios quiere que vivamos satisfechos, pero no está diciendo que te va a dar un montón para que estés feliz y satisfecho. La clave de esto, como lo aprendió el apóstol Pablo, es que aún teniendo poco puedes ser feliz, que aún teniendo poco puedes estar contento, porque he aprendido a vivir. El secreto en cualquier situación, iglesia, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. ¿Estás comprendiendo? Iglesia, necesitamos hacer un cambio en nuestros pensamientos y definir o redefinir qué realmente es para nosotros la abundancia y la generosidad. Iglesia, la insatisfacción alimenta el egoísmo. Cuando tú eres una persona insatisfecha, criticas, juzgas, no te alegras con las bendiciones de otros, antes te incomodan, te repelas ante eso. El contentamiento alimenta la generosidad. Cuando tú eres una persona que está disfrutando tú hoy lo que tienes, por ejemplo, hoy disfrutar el calor, el clima de estos días en Bucaramanga, Piedecuesta. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por el calor? Las mentiras no le gustan a Diosito. Mi esposa lleva una semana orando porque salga mar aquí en Bucaramanga. Es lo único que nos hace falta. Imagínese usted, está haciendo calor, vamos a la playa. Mañana vamos a hacer el culto en la playa. Pero no va a pasar. Iglesia, las personas más generosas no son siempre las más ricas. Porque muchos están pidiendo a Dios tener mucho para poder ser generosos. Que nos sobre para ser generosos. Y la abundancia no se mide por cuánto tenemos, sino cuán grande es nuestro corazón, que tiene la capacidad aún de desprenderse de cosas para compartirlas con otros. Eso es abundancia, eso es generosidad. Muchas veces las personas más sencillas son las más ricas, que aprendieron el secreto de la vida.
Iglesia, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar frente a este tema. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios nos hizo parecidos a Él. Y no está hablando la Biblia de un físico similar. Está hablando de quién es Él, de su esencia. Ustedes ven a mi hijo Jerónimo y dicen, uy, es igualito al papá. La mamá no iba diciendo, sino que hace cosas como el papá. Tenemos rasgos. Soy su padre. Tenemos rasgos de Dios. Pero a veces pareciéramos tener rasgos de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es generoso en abundancia. Amén. Tarea. Antes de comprar algo, este me encanta. Este es para mí, pero se lo quiero regalar a usted también. Antes de comprar algo que no necesita, pregúntese: ¿realmente necesito esto o simplemente quiero llenar un vacío? Vamos a practicar el contentamiento. Diga conmigo, cierre sus ojos un segundo y diga conmigo: no lo necesito, no lo necesito, no lo necesito. Amén. Pero si lo ve y le gusta, entonces sí lo necesito. Me lo merezco. Dejemos de llenar vacíos. Que el vacío de nuestra alma la llene Jesucristo, porque Él sí es plenitud. Los regalos que compramos, las cosas materiales que compramos para llenar el vacío, jamás lo van a llenar. No hay un tope. Vamos a querer más y más y más, y nunca se va a saciar ese vacío. El único que puede sanarlo, llenarlo y restaurar nuestra vida se llama Jesucristo, porque es nuestra plenitud. Amén. Cuarto punto, y con este termino: si va a aplaudir a Jesús, hágalo con todas sus fuerzas. Cuarto punto. Somos, y este es quizás la parte más importante de este mensaje. Si hay algo con lo que quiero que te vayas a casa en el corazón, es esto. Lo demás fue un contexto para que podamos entender de dónde nace la generosidad. Pero este es el centro del mensaje. Cuarto punto: somos bendecidos. ¿Para qué? Léalo conmigo una vez más. Somos bendecidos para bendecir. La siguiente parte del versículo dice: y habrá bastante de sobra. ¿Para qué? Para compartir con quienes, con otros. Esto nos deja ver que el Dios al que adoramos, el Dios que conocemos, no nos está hablando de poco, iglesia. No me malinterprete. Quiero que entienda la palabra y que el Espíritu Santo revele a nuestros corazones la verdad del Evangelio en su totalidad. Si la Biblia nos está hablando de que habrá bastante de sobra, ¿eso qué significa? ¿Que Dios nos quiere dar poco? Hazte esta pregunta: cuando tuviste mucho antes de perder todo, ¿eras una persona generosa? Porque pienso que la generosidad son como esas semillas que sembramos constantemente para que la bendición nunca se acabe. ¿Estás comprendiendo? Nunca debemos dejar de esparcir esas semillas de generosidad. Iglesia, Dios nunca pensó que sus bendiciones terminaran en nosotros. Voy a volver a decir esto: Dios nunca pensó que sus bendiciones terminaran en nosotros. Diga conmigo: somos canales. Una vez más, diga: somos canales de la bendición de Dios, no depósitos, no puntos de acopio, que está muy en tendencia esta semana.
no estamos acumulando las bendiciones de Dios para morir gordos y llenos de bendiciones, gordos espiritualmente. Somos canales. ¿Somos qué? Dile al que tienes al lado, tú eres un canal de la bendición de Dios. Dile, a través tuyo alguien esta semana va a ser bendecida. Amén. Yo, papi, puedo ser bendecido. Dígale, yo puedo ser bendecido por tu generosidad. Dile al que tienes al lado. Dile, invítame a almorzar. Gánate esa bendición. Dios te quiere dar mucho más. Almuerzo. ¿Quieres que no te falte el almuerzo esta semana? Dile, invítame a almorzar. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Alguien dice amén a eso? Ay, iglesia, no somos depósitos. ¿Qué somos? Canales. Génesis 12:2, ya estoy terminando. Haré de ti, mira lo que Dios te dice en esta mañana: haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. ¿Y qué sigue diciendo? Y serás una bendición para otros. El fin de hacernos grandes, prósperos, bendecidos, en abundancia, no es en la fama de nuestro nombre, iglesia. Y serás una bendición para otros. Para el que tienes adelante, para el que tienes atrás, para el que tienes a tu derecha, a tu izquierda. La promesa a Abraham no era solamente recibir y ser un depósito, era convertirse en bendición. Ese sigue siendo el modelo de Dios hasta el día de hoy. Te doy, ¿para qué? Para que bendigas a otros. Te doy hasta de sobra, ¿para qué? Para que bendigas a otros. Te bendigo a ti para que bendigas a otros. Te pongo en lugares de alto honor para que bendigas a otros. No se nos olvide eso, iglesia. Dios te da un nombre, Dios te da algo grande, Dios te bendice, Dios te prospera, pero no son tus fuerzas solamente. Aplaudo el trabajo de los que se esfuerzan, de los que luchan, de los que ahorran, de los que se proyectan y van creciendo escalón a escalón. Esa es la manera. Pero iglesia, no te olvides de los beneficios de Dios, que has llegado a alcanzar eso solo por su gracia y su misericordia. ¿Quién puede ser bendecido por lo que Dios me ha dado? Debería ser una pregunta constante en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. ¿A quién yo puedo bendecir? Tengo algo en mi bolsillo, tengo algo en Nequi. Voy a buscar algún beneficiario al azar, un amigo, un contacto. Tome, acabé de enviar 200,000. Mi número es 317-370-6561. Pero seamos generosos, demos. No hay nada más hermoso que tú le transfieras a alguien, que tú le des un regalo, que tú le apoyes con algo, sin que esa persona diga algo. En el interior se siente algo tan extraordinario. Y es una bendición que no podemos perdernos. Es una bendición que debería vivir la iglesia. Debería ser la cultura de la iglesia, la generosidad. Tarea de este punto. ¿Cuáles son las tareas anteriores? La primera es agradecer por 5 cosas. ¿Cuándo? Cada mañana. Segunda, identificar la necesidad de quién, de otra persona, y hacer algo práctico para ayudarle. Siguiente tarea: antes de comprar algo, preguntémonos, ¿realmente necesito esto o simplemente quiero llenar un vacío? Cuarta y última tarea: oremos cada mañana. Repite esta oración: Señor,
muéstrame hoy a quién puedo bendecir. Y mírame, y cuando Dios te muestra a quién puedes bendecir, sal corriendo a bendecir a esa persona. Actuemos inmediatamente. Amén. Quiero terminar diciendo que la evidencia de que hemos conocido a un Dios generoso no es cuánto sabemos de Él o cuánto conocemos de Él, es cuánto nos parecemos a Él. Dios fue generoso en la creación, Dios fue generoso en la provisión, Dios fue generoso, generosísimo, enviando a su Hijo a dárnoslo todo en la cruz del Calvario. Y ahora quiere formar una iglesia que refleje su corazón, que viva en generosidad. Una iglesia generosa no solamente entrega recursos, no solamente hace transferencias bancarias, no solamente hace ofrendas de dinero. Una iglesia generosa entrega recursos, entrega tiempo, entrega amor, entrega servicio, entrega perdón, entrega esperanza. Ese es el llamado de la iglesia. No una que está esperando solamente que le den, que le soben y le sanen sus heridas. Es una que se levanta en medio de las heridas para sanar a otros, para ayudarle a otros, a mover a gente en medio del terremoto, en medio de los escombros, buscando a otros. Y muchos de ellos perdieron su todo, pero haber perdido todo les ha llevado y movido en compasión a buscar a otros. Esa es la iglesia generosa que Dios quiere levantar en este tiempo. Cuando eso ocurre, el mundo comienza a ver cómo es realmente nuestro Padre Celestial. No podemos ser una imagen distorsionada, necesitamos ser una réplica de Cristo, de nuestro Creador. Quiero terminar con esto, 2 Corintios 8:9. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, gracia generosa. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo ¿qué? Pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Iglesia, ser generoso no tiene que ver solamente con dinero. Ser generoso tiene que ver con el ejemplo que nuestro Salvador nos dio, que aunque era rico se hizo pobre, que aunque tenía mucho se despojó del mucho para venir a dar amor y hacernos ricos a nosotros. ¿Cómo estás de generosidad? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste generoso con alguien? Con un familiar, con un amigo. ¿Cuándo fue el último mercado que entregaste? Pequeño o grande, lo que estaba en tus capacidades. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien por un par de minutos prolongados, horas quizás? ¿Cuándo fue la última vez que prestaste un servicio a alguien? No tengo tiempo, estoy ocupado. Hay cosas que no cuestan dinero, cuestan disposición y amor, servicio. Eso es generosidad. Y cuando tú vives alejado de eso, nada en ti va a prosperar. Sé la iglesia que Cristo quiere que seamos en este tiempo, una iglesia que sirve. Hay una historia, quiero que te pongas de pie, quiero que oremos un poquito. Hay una historia en Mateo capítulo 12, verso 41. Dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Imagínense a Jesús sentado cerca de donde se reciben las ofrendas. Y dice la historia que él estaba ¿qué? Dice, observó
mientras la gente depositaba el dinero. Entonces empezaron a pasar y él los miraba a todos. Y pongan atención, muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó ¿cuántas monedas? 2 monedas gigantes, pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos, a los cercanos, y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Iglesia, no digas que tienes poco. No pienses que no tienes. No digas cuando tenga lo haré. No sigas siendo escaso, egoísta. Este es el momento en el que Dios te está diciendo: empieza a ser generoso para bendecirte más, para abrir más los cielos para ti. Hay compuertas, hay puertas en los cielos que se van a abrir cuando la iglesia empiece a moverse en generosidad. Iglesia, la creación muestra la generosidad de Dios, pero la cruz demuestra su amor sobrenatural por sus hijos. Si queremos saber qué tan generoso es Dios, no miremos primero los océanos, las estrellas, el universo, las estrellas, las galaxias, las montañas o todo lo que hay. Miremos la cruz. Ahí está la muestra más grande de generosidad: dar a su Hijo para que en esa cruz tú y yo fuésemos salvos, perdonados y limpiados de nuestros pecados. En la cruz vemos a un Dios que no se reservó nada para sí. Entregó a su único Hijo para darnos vida, perdón, esperanza y salvación. Iglesia, la generosidad no es una campaña eclesiástica para poder reunir fondos. No es eso. No es una estrategia financiera. No es una necesidad institucional. Es la respuesta natural de un corazón que ha sido alcanzado por la generosidad de Dios. Porque cuando entendemos cuánto hemos recibido de Cristo, la pregunta deja de ser ¿cuánto debo dar? Y comienza a ser: Señor, ¿cómo podría no entregarte todo lo que soy si tú ya me has bendecido? Iglesia, es tiempo de dar, es tiempo de ser generosos, es tiempo de activar milagros sobrenaturales en las vidas de otros. Seamos la respuesta del milagro de Dios para otras familias, para otras personas. Seamos el milagro que algunos están clamando, y tú y yo ser la respuesta para esas personas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Todos los lunes hay un nuevo episodio. Te esperamos.